El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Buenas noches tengan todos ustedes, los oyentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por el canal C, canal 16. También se puede escuchar por el canal 112 de Cali y canal 12 de Protelco, Legón Comunicaciones Televisión. Hoy estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les salva, Luis Eduardo Flores, como mensajeros, como embajadores de la palabra de Dios. En ese nombre que está sobre todo nombre, estamos aquí en este lugar. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor, no sin antes leer y colocar de manos del Señor, porque Él es el que nos dirige, nos orienta y nos guía. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, delante de ti nos presentamos, Señor, a traer siempre, Señor, tu mensaje. Tú eres el que va adelante como poderoso gigante. Invocamos tu santo nombre sobre todas aquellas personas que escuchan, Señor, con atención, para que toques, oh Dios de los cielos, esos corazones, porque tú eres el que agregas a tu iglesia. Y en tu santo nombre leemos la palabra del Señor. Amén. Reino de los cielos. Amén. Dice la palabra de Dios, Salmo 40. Vamos a leer unos versículos para introducirnos en las profundidades celestiales que Dios nos coloca. Dice Salmo 40: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Bendito Dios, este es un salmo de David en la cual nos muestra la alabanza que él manifestaba siempre al tener un Dios todopoderoso que lo guiaba en todo momento, en todo lugar, en toda lucha, porque mientras nosotros estemos en esta carne, vamos a tener una lucha, una batalla continua contra los impíos, contra el pueblo que no quiere saber ni conocer nada del Dios verdadero, el Dios de las Sagradas Escrituras. Ese Dios único y verdadero es a quien nosotros venimos a manifestar sus mandamientos, sus estatutos, sus enseñanzas, para que el pueblo se arrepienta y todas las cosas que emprendan en su santo nombre salgan a bien. Dice allí en el 47, dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es lo que quiere nuestro Padre Celestial, de que la palabra de Dios siempre esté en medio de cada uno de nosotros, porque es la única que nos redarguye, es la única que nos enseña, la única que nos corrige en justicia. Esa es la palabra de Dios verdadera, porque oímos cuando estábamos
nosotros también allí muertos en delitos y pecados, cuando andábamos en la religiosidad en la cual la gran mayoría del mundo está, cuando no conoce verdaderamente de quién es el Señor, quién es el Dios que nos creó desde el vientre de nuestras madres. Cuando ignorábamos todos estos hechos, pensábamos que todas las cosas las hacíamos según nuestras fuerzas, según nuestra propia voluntad, y no teníamos ningún temor. Pensábamos que nadie nos ve y por eso hacíamos y deshacíamos de las cosas que el mundo ofrece, de la corriente del mundo que está siempre allí arrastrando. Y hoy, con el poder de nuestro Padre Celestial a través de la figura de enviar a su Hijo, podemos estar nosotros aquí trayendo siempre un mensaje que viene directamente de Él, porque toda la palabra es espiritual, no es palabra de nosotros. Somos igual que ustedes, pero hemos nosotros que creído, nos hemos arrepentido y estamos haciendo es según sus estatutos, según su voluntad, como lo dice acá en la palabra en el 48, que la ley, lo que está en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién? De Cristo, ¿sí? Él está anunciado desde hace muchos años, está anunciada la venida de Él, ¿sí? En el mismo libro de Isaías, que tiene más de 2650 años, ya hablaba de la venida y los propósitos y el plan que tenía el Todopoderoso para con su pueblo. Y ese pueblo es un pueblo totalmente contradictorio y rebelde, que era el pueblo israelita, como hasta hoy también se encuentra, porque con la venida de su Hijo Jesús Cristo no creyeron. Entonces nosotros, que éramos pueblo gentil, sin verlo creímos. Esa es la misericordia del Señor, y ya estaba escrito en el libro, ya estaba escrito en el libro llamado Memoria, en la palabra del Señor, como le llamaban en el Antiguo Testamento, en el Medio Oriente, allá en el libro de Esdras, que fue hallado un libro con el nombre de Memoria, donde estaba escrito todos los acontecimientos que habían pasado y estaba escrito todo lo que estaba por venir. Y hoy nosotros estamos en ese presente, que es con Cristo Jesús. Entonces dice el Señor en el 41, nos habla el salmista: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es la paciencia que debemos de tener cada uno de nosotros. Cuando estábamos sin Cristo, sin Dios y sin ley, éramos impacientes, porque habían hechos terribles, sucesos negativos, pruebas grandes, y nosotros no entendíamos y no comprendíamos por qué sucedían tales o cuales cosas sin entendimiento. Entonces no comprendíamos, no teníamos la paciencia, no teníamos a ese Espíritu de Dios, en lo cual nos está diciendo hoy que es con paciencia que uno va comprendiendo y entendiendo quién es el que nos rige, quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Ese es lo que muestra la venida de su Hijo, que habla en 1 Juan 5:20, que Él vino a traernos ¿qué? El entendimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo conociéramos a Él, quien es el verdadero Dios y la vida eterna, y que lo conociéramos, que ya estaba escrito de Él en el libro, en su palabra, ya estaba manifestado, y era para que todos nosotros tuviéramos una guía. Siempre en el mundo en que andamos, siempre vamos a tener una guía espiritual, y esa guía es a través de su Santo Espíritu que Él nos dejó. Cuando fue allí llevado a la cruz, dice que Él nos dejó un consolador, y ese consolador era el Espíritu Santo de Dios, que hoy mora en los que han creído en su palabra, en los que se han arrepentido, en los que están haciendo conforme sus mandamientos, conforme a su voluntad. Dice, pacientemente, dice David aquí en este salmo, esperé al Señor. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. A Él le gusta que le clamemos con un corazón contrito y humillado en las dificultades y en los problemas que podamos nosotros tener, en vez de estar renegando si llovió
o si hizo sol, porque por todo nos quejamos y renegamos, mejor inclinemos nuestro rostro como una muestra de humillación y de respeto al Todopoderoso, para que Él sea el que obre y nosotros ser llevados pacientemente por ese espíritu que Él quiere levantarnos, quiere a nosotros curarnos, porque estábamos totalmente heridos y muertos en delitos y pecados. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Es un lugar totalmente no aconsejable donde estábamos nosotros cuando no conocíamos del Señor, no conocíamos de Cristo. Es el estado cenagoso en el que puedes estar tú hoy, porque estás lleno de problemas, estás lleno de necesidades, estás lleno de angustia, estás lleno de incertidumbre en todo tiempo, cuando hay cambios en los gobiernos, hay cambios en los hogares, cuando un familiar se va o cuando un familiar a través del matrimonio ya se va de la casa, los hogares se dispersan, ¿sí? Entonces comienza un estado de angustia y de desesperación, que ese es el estado cenagoso en los que en cualquier momento nos podemos nosotros encontrar. Pero Dios está manifestando su infinita misericordia a través siempre de su palabra y nos fortalece. Debemos nosotros inclinarnos para que Él nos fortalezca, para que Él nos anime, para que Él nos ayude a salir de ese pozo cenagoso. Es una situación bastante difícil, como la que se encontró en su momento el profeta Jeremías, que fue metido a la mazmorra, a lo más profundo de las mazmorras, pero era con propósitos grandes que tenía el Todopoderoso para con él, para llevar su palabra. Así en nosotros también el Señor nos coloca en un momento para que nosotros aprendamos, a que tenemos que depender es del dador de la vida, del Dios omnipotente, el Dios omnisciente, que nos hizo y que nos creó y desde el vientre de nuestras madres nos formó. Y hoy podemos estar nosotros aquí dando testimonio, porque toda la palabra es verdad, toda la palabra se cumple en todo momento. El Señor, la palabra dice que Él la envía con un propósito y ella hace un efecto en el tiempo de Él. El tiempo del Señor es muy distinto al tiempo de nosotros, porque todos nosotros queremos las cosas rápidas y fáciles. Así como el narcotraficante quiere el dinero rápido y fácil, porque todo lo cree que es más fácil. No, las cosas del Señor son despacio, ¿sí? A largo plazo. El enemigo quiere todo rápido, va, mata, come, atraca, roba rápido, todo lo quiere, pero Él también le cobra. Más adelante vemos todas esas figuras en las cuales terminan muertos o en cárceles, de esta figura que nos muestra el Señor aquí. Mas nosotros, a través de las pruebas que vamos recibiendo, nos vamos nosotros perfeccionando en su poder y en su inmensa misericordia, como lo tuvo también el apóstol Pablo, que fue pasado por diversas pruebas, pero solamente el Señor pudo bajarlo de ese poder terrenal que él tenía, porque tenía autoridad del mundo, autoridad de los reyes, para perseguir a la iglesia, para perseguir a los hijos de Dios, pero él no lo sabía. Solamente en su momento el Señor lo tumbó allí, como dice la palabra del Señor, lo tumbó de su caballo, de su poder terrenal, y los puso los pies sobre la tierra. Así nosotros estábamos también en un momento dado, y el Señor viene a nosotros y nos levanta y les dice ahí, puso mis pies sobre peña, ¿sí? En la roca, sobre Cristo, que Él era el que nos iba ya a dirigir, y enderezó mis pasos, porque nosotros andábamos para donde la carne nos pedía, estábamos dominados, nuestros sentidos eran de una o de otra forma, estábamos totalmente engañados, ¿sí? Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y el cuerpo iba para donde el alma le mandaba, ¿sí? Eso éramos nosotros, pero ahora tenemos un freno que es a través de su Santo Espíritu, y ya no nos dejamos dominar por la carne.
Ese es el poder de Dios que quiere colocar en cada uno de nosotros, en ti y en tu familia, para que las cosas te vayan a bien. Pero hay que ser con paciencia. Primero, arrepentirse. Segundo, creer verdaderamente que hay un Dios eterno, que hay un Dios vivo, que está allí contigo. Donde estamos 2 o 3 reunidos en su santo nombre, su santo espíritu está ahí con nosotros, guiándonos, orientándonos, fortaleciéndonos, porque nosotros somos débiles criaturas. Los conflictos, dice la palabra de Dios, los conflictos de afuera nos afectan, adentro temores, ¿sí? Comienza el miedo, la angustia, el temor, la desesperación, con los hechos que nosotros nos toca ver a diario, a nuestro alrededor, con los gobiernos, en las familias. Todo, si no tenemos ese Santo Espíritu, ese Consolador dentro de nosotros, todos pereceríamos o todos nos iríamos allí a la corriente de este mundo. Y el Señor no, el Señor quiere es sacarnos de allí, porque Él quiere siempre darnos lo mejor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Buenas noches. Hay que darle gracias al Señor porque pues nosotros estábamos ahí en ese estado lamentable, en el pozo de la desesperación, porque el Señor dice que nosotros no teníamos esa parte espiritual, no teníamos esa salvación que viene en Cristo Jesús, porque el salmista le estaba clamando al Padre Santo debido a que estaba en angustia, estaba en desesperación, estaba en aflicción, pero todo esto era por la debilidad que tenemos nosotros, que es por el pecado, porque aquí el Señor está hablando que el Señor ha tenido mucha paciencia con nosotros también como hijos pródigos, como hijos que no teníamos la luz, ni el conocimiento, ni la sabiduría. Entonces nos metíamos nosotros en muchos problemas y muchas aflicciones que nos iban a llevar a la desesperación, a la angustia, a los oprobios, a las enfermedades, debido a que la maldad de nosotros nos daba esa parte donde nos alejaba de lo espiritual y solamente pensábamos solamente en las cosas terrenales, y esa era nuestra parte de nuestra vida, nuestra parte terrenal, nuestra parte material, y entrábamos en desesperación cuando nos metíamos en problemas, en necesidades y en aflicciones. En el mundo íbamos a tener todas estas cosas. El salmista estaba hablando de que se estaba acercando al Señor y estaba reconociendo sus debilidades, porque David entró debido a la transgresión, entró en adulterio, entró en fornicación, entró debido a sus pasiones, a sus deseos engañosos. Estuvo él mucho tiempo en esa parte, alejado de la parte del Señor. Pero el Señor dice que tiene paciencia con nosotros, como el hijo pródigo, que el hijo pródigo cogió y todo lo gastó en sus cosas del mundo, en sus deseos, en sus cosas engañosas, en sus cosas del sexo, de los deseos engañosos, y el Señor esperaba un día que su hijo volviera a su casa, porque salió de él. Así somos nosotros en este mundo. Nosotros nos apartamos del Señor y nos alejamos del Señor hasta cuando llega la tribulación y la angustia y entramos en esa parte del pecado, y vamos a tener necesidades, muchos males, porque nos hemos alejado de esa sincera fidelidad a Cristo. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación el pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Entonces esa era nuestra condición baja, terrenal, completamente nos arrastraban las cosas del mundo, y eso nos hizo mucho daño, dice el Señor, o nos hace mucho daño, porque el Señor tiene que venir con su mano poderosa y sacarnos de esa esclavitud del pecado y de la muerte que nos hace entrar en esa desesperación, en esa angustia, en esas fuerzas malignas que nos atrapan y nos enferman, nos desesperamos y cometemos
cosas que no debíamos de hacer, porque no tenemos la paciencia para nosotros esperar esa luz que nos va a dar la salida. Entonces la luz es Cristo y Él nos da la salida a todas estas cosas bajas terrenales si nosotros le clamamos al Señor como le estaba clamando el salmista David. Le estaba clamando al Señor porque es mejor quedar en manos de Dios que lo de los hombres, porque los hombres te van a condenar, te van a causar mucho daño, pero Dios tiene esa misericordia de poder perdonarte al acercarnos a Él cuando nosotros lo buscamos a Él. Y cuando lo buscamos a Él, Él oye nuestra oración, porque sabe nuestra condición y nuestra debilidad, que somos débiles en esta parte del lodo, de la materia, de la parte que nos arrastra, de la parte serpen, de la parte reptil, de la parte que nos arrastra a las cosas completamente que no tenemos el temor a Dios, sino que hacemos nuestra propia voluntad. Entonces Dios no quiere eso. Él dice que el salmista tuvo que esperar en el Señor hasta que el Señor, dice la palabra de Dios, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en el Señor. Entonces, el único que nos puede sacar de ese pozo de la desesperación, del pecado, de la muerte, de redimirnos de todas estas maldiciones que vienen debido a que nosotros no tenemos el temor a Dios, porque no es Dios que nos condena, somos nosotros mismos que nos metemos en esa parte donde no queremos salir de ahí, que son esos deseos engañosos, y es esa parte del pecado que nos aleja del Señor, porque el Señor dice en Jeremías 2:19, tu maldad te condenará. Es la maldad, el mal que está y mora en nosotros porque no hemos querido venir nosotros al bien. El bien y la misericordia es lo que nos debe acompañar todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor, que es el templo, que es esta parte donde nosotros habitamos, el tesoro en vasos de barro, dice el Señor, tu espíritu, tu parte del alma habita en esta parte débil de esta carne. Y si nosotros no venimos a la parte espiritual, pues el mal nos va a ganar y vamos a entrar en esa desesperación, en esa muerte espiritual, porque nos hemos alejado del Señor debido al pecado. Pero el Señor está en todos momentos esperando que nosotros volvamos a Él, como el hijo pródigo, para darnos, si tenemos ese arrepentimiento, y es volver al Señor. Entonces salimos de esa parte de la angustia, de la desesperación, porque dice el Señor que nosotros nos embolatamos en las cosas del mundo, y eso nos aparta al Señor, y después vienen los vienen los problemas y vienen las dificultades. Dice, verán muchos y temerán y confiarán en el Señor. Cuando nosotros nos hemos verdaderamente arrepentido y hemos salido de esa parte de las tinieblas a la parte de la luz, con el poder del Señor y su fuerza, que es el que nos ayuda a salir de esa parte donde nosotros solamente hacíamos nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, es el poder del Señor que nos saca con mano poderosa de Egipto, del mundo, donde estábamos nosotros envueltos en deleites y pecados, ¿ya? En esas cosas que a nosotros nos gustaba. Y entonces nosotros no teníamos esa salvación ni esa luz, sino que andábamos en las tinieblas y teníamos nuestra alma entenebrecida. No había luz en nuestra casa y por lo tanto nosotros no podíamos avanzar, no podíamos prosperar, no podíamos nosotros tener esa parte que el Señor nos regala, que son el valor agregado de las añadiduras, porque las perdíamos fácilmente debido a que nosotros no teníamos luz. Una casa sin luz no puede avanzar, no puede verdaderamente tener sus proyectos, hacerlos realidad y disfrutarlos, porque nuestra casa estaba en las tinieblas. Dice el Señor, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Entonces nosotros teníamos una mente engañada, una mente engañosa, una mente, el cual dice el Señor, engañoso es el corazón perverso y malo, más que todas las cosas, y nos dejábamos llevar por las partes perversas, la parte mala y las partes engañosas, mentirosas. Al que podíamos lo tumbábamos, al que podíamos nosotros le hacíamos trampa. Esa era nuestra condición terrenal, nuestra condición de las tinieblas entenebrecida, y nosotros no podíamos verdaderamente tener esa paz ni ese gozo que estaba pidiendo David, debido a que David entró en muerte espiritual debido a la transgresión de haber entrado en adulterio, de haber mandado a asesinar a su
Urias. A Urias, que era el que él confiaba, que era el hombre de guerra, por quedarse con su mujer, Jezabel. Y fuera de eso entró en homicidio. Muchas cosas que llegan debido a que nosotros estamos solamente viendo nuestras cosas, de nuestras pasiones, de nuestros deseos engañosos, de nuestra lujuria, de nuestra codicia, de nuestra avaricia. Queremos tener posesión de todas las cosas, pero ¿de qué nos sirve poseer el mundo, dice el Señor, si al final pierdes el alma? Vamos a entrar en esa desesperación, en esa angustia, en esas cosas que nos lleva a hacer cosas ilícitas, negativas, y después vamos a tener nosotros que darle cuenta a Dios, porque el Señor dice: mía es la venganza y yo pagaré. Y cosa horrible es caer en manos de un Dios viviente, porque es un Dios viviente el que nosotros estamos invocando, el que nosotros estamos predicando. Es un Dios viviente, su eterno poder y deidad se hace claramente visible en todas las cosas hechas. No tenemos excusa, porque nadie es creador. El único creador es el Señor, que creó los cielos y la tierra, y somos vasos de honra o vasos de deshonra. Entonces, si somos vasos de deshonra, va a venir la ira de Dios y vamos a tener desesperación, aflicciones, momentos muy difíciles en nuestra vida, que solamente nos podemos levantar cuando le clamamos al Señor, nos humillamos delante de Él. Todo el que se humillare será levantado, y el Señor va a oír verdaderamente nuestra voz cuando nosotros le pedimos esa misericordia. Y verdaderamente dice que no hay hombre que no peque en la tierra, pero fiel y justo es el Señor para perdonarnos y salvarnos del pecado y la muerte, y trasladarnos a la parte de la luz y resucitar en Cristo Jesús, para que pongamos la mira en las cosas de arriba y nuestros pensamientos estén más arriba. Está hablando el salmista, que la parte terrenal, para que tengamos un equilibrio. Dice: se han aumentado, Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces vamos teniendo nosotros la parte espiritual. Los pensamientos de Dios son altos, dice el Señor en Isaías 55. Nosotros no teníamos los pensamientos del Señor. Nuestros pensamientos eran bajos, terrenales, nos arrastraban a hacer cosas negativas. Entonces nosotros, cuando el Señor nos saca de esa desesperación, de esa angustia, y envía ese poder de Dios para que nosotros podamos ser trasladados a la parte de la luz, pues nosotros vamos ya a la abundancia del corazón. Dice que habla la boca. Nosotros no teníamos los pensamientos de Dios, nuestros pensamientos eran terrenales y no nos iban a salvar. Lo único que nos puede ayudar a nosotros es tener la ley del Señor en nuestro corazón y en nuestra mente. Nuestros pensamientos tienen que ser lavados de todo entenebrecimiento con la sangre de Cristo, porque a eso vino Cristo, a lavar nuestra conciencia de obras de muerte, porque nosotros estábamos inconscientes, estábamos muertos en delitos y pecados ante el Señor, estábamos desconectados de esa parte espiritual, nuestra alma. Cristo vino y nos volvió a conectar y nos volvió en sí, volvimos a ser vivificados y redimidos con ese poder de Cristo, que murió por nuestros pecados porque éramos débiles, para darnos ese Espíritu Santo, para que nuestros pensamientos ya fueran agradables a Dios y pudiéramos nosotros subir, caminar y poder avanzar como la luz de la aurora, dice el Señor. Vamos avanzando, ya nuestra casa no está en tinieblas, sino que vamos teniendo esa luz, y nuestros pensamientos, dice el Señor, que la abundancia de ellos, que es la palabra de Dios que está en nuestro corazón, porque dice que debe estar en nuestra mente, para poder, en las tablas de nuestro corazón, para poder sacar las tinieblas, lo entenebrecido, lo oscuro, lo que nos impide tener esa parte espiritual y entrar al Señor, porque ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, y el reino de los cielos se ha acercado, que es el Señor, para limpiar nuestra conciencia, ya redimirnos y lavar nuestra alma de esas obras de muerte, para que nosotros ya estemos completos en el Señor, y nuestro templo, nuestra casa, nuestro santuario vaya creciendo cada día, y seamos renovados en ese espíritu de nuestra mente, que es el Señor, en cada casa, en cada corazón, en cada persona. Entonces vamos teniendo nosotros, humillándonos al Señor, es humillarnos a menguar nuestra parte terrenal, y que el Señor entre y tome dominio de todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, para poder agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque nosotros andamos es por fe, no por vista. Nuestros deseos engañosos, esos deseos el cual nosotros alimentábamos nuestra mente y nuestra alma de cosas que veíamos, tocábamos, sentíamos, olíamos, todos sentidos externos, solamente era lo que nos agradaba, pero no teníamos la parte
de Dios en nuestro corazón, que es la ley y la palabra de Dios. Ninguna figura viste, dice el Señor. Nuestra figura es verdaderamente tener en nuestro corazón la ley de Dios, que es la palabra de Dios, nos está diciendo el salmista. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios, podemos agradar a Dios, porque entonces vamos a buscar al Señor y vamos creciendo en esa parte espiritual, que es la roca, para que nuestra casa sea fuerte y no sea derribada por todas estas cosas que nos hacían a nosotros lamentar, angustiar, afligir, como está diciendo el salmista, porque no nos habíamos acercado al Padre Dios de los espíritus de toda carne. Entonces ya uno con la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Entonces ya podemos nosotros confesar, ya ser agradables al Señor, porque dice el 6, yo no enseñaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados, son innumerables la palabra de Dios. ¿Quién la podrá contar? Es lo que nosotros ya tenemos. Dios nos va alimentando y fortaleciendo con esa parte espiritual. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces ya es nosotros la obediencia. La obediencia, se complace el Señor en los sacrificios, un poco de cosas externas que queremos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas, como obedecer la palabra de Dios. Entonces ya nosotros empezamos a agradar a Dios a través de la palabra de Dios, venimos a Él y ya las cosas externas que hacíamos antes, un poco de cosas que no nos servían de nada porque no cambiaba ni renovaba el espíritu de nuestra mente. O sea que el pecado estaba ahí, nuestra conciencia estaba sucia, en tinieblas. Cuando llega la luz a nosotros, llega el Señor, que es la palabra, el verbo hecho carne a nosotros, entonces empezamos a nosotros a agradar a Dios y a tener esa fe y a andar por fe y no por vista. Ya vamos alimentando nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra CPU, nuestra parte donde está la memoria de Dios, y ya el Señor nos va a conocer. Cuando nosotros no tenemos la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios, Dios no nos puede conocer. Pero cuando ya estamos en la línea del Señor, estamos en esa parte espiritual, tenemos la memoria de Dios. Y al tener la memoria de Dios, tenemos la semilla y la simiente de Dios, que es Cristo. Esa semilla y esa simiente es la que nos hace a nosotros, ante Dios, conocernos. Y entonces somos hijos de Él, ya no somos bastardos. Ya no estamos en las cosas que nos agradaban y nos apartaban al Señor. Ya somos hijos al hacer su santa voluntad, porque dice el salmista que has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Porque nosotros hacíamos un poco de sacrificios, no nos servían de nada. Ir a pie limpio hasta las 3 cruces y seguíamos en el mismo pecado. Me levanto y vuelvo y caigo. Seguíamos, nosotros íbamos a hacerle un poco de cosas a Buga, a un poco de sacrificios a muchas partes del mundo, a ir a los santuarios donde se veían imágenes y un poco de sacrificios, pero el pecado estaba ahí. Entonces Dios es lo que quiere, es obediencia. Entonces al tener la fe que viene por el oír la palabra de Dios, entonces viene Cristo, viene el Verbo, viene el Espíritu a nosotros y ya podemos obedecer al Padre Dios, porque un día vamos a ir otra vez al Padre, porque nosotros somos espirituales y el cuerpo y la carne, que está hablando, cuerpo, alma y espíritu, ni carne ni sangre pueden heredar el reino de los cielos, sino nuestra alma. Y ya nuestra alma, ya agradable a Dios, puede subir, porque tenemos la memoria de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el temor a Dios, ya el entendimiento para conocer el verdadero Dios y la vida eterna. Porque nosotros le decíamos Dios a un pedazo de palo, un pedazo de plástico, un pedazo de madera. No, ese no es Dios. Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios viviente. Tú respiras porque Dios está en ti. El día que el Señor nos corte la parte del neuma, la parte espiritual, y nos desconecte, pues vamos a volver a Dios, y nosotros tenemos que tener el pensamiento y la memoria de Dios para que cuando estemos delante del Señor no nos va a decir lo de Mateo 7, no os conozco, hacedor de maldad. Entonces nosotros tenemos que ser limpios y lavados, porque de nada sirven los sacrificios si no tenemos la obediencia al Señor que la dio Cristo, porque obedeció hasta la muerte de cruz para darnos su Santo Espíritu a todos nosotros, porque Cristo murió por todos, no hay acepción de personas, todos tenemos esa parte espiritual y nosotros no podemos seguir siendo ignorantes porque la luz vino al mundo. Entonces el Señor dice que esa parte negativa de las tinieblas ya pasó. Ahora estamos en la luz y con la luz podemos buscar al Padre, porque nadie va al Padre Dios sino por el Hijo. Es el mediador entre Dios y los hombres. Para llegar arriba tenemos que venir a Cristo, que bajó, nos dio el entendimiento, el conocimiento, la luz, para volver otra vez al Padre un día. No sabemos ni el día ni la hora. Amén. Y tenemos que estar preparados. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Dice ahí mismo, 44, dice el Señor, otra vez, bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza. Son bienaventuranzas en las cuales nosotros debemos de ganárnosla, porque toda nuestra confianza antes la teníamos es en el hombre. Dice el mismo Jeremías, dice que maldito el hombre que puso en la carne su confianza, ¿sí? Dice, Jeremías ¿qué? 17. Jeremías 17. 17, 5 y 7. Vamos a leerlo primeramente. Aquí está. 17:5. Dice el Señor en Jeremías 17:5. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Entonces miremos que acá nos está hablando el Señor: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza, no en la carne, no en el político, no en las cosas hechas. Dios nos muestra desde un principio que toda confianza, todo temor es para Él, porque Él es el dador de la vida, Él es el Dios de la sabiduría, el Dios de la ciencia, el entendimiento. Entonces nosotros perdemos esas bienaventuranzas cuando colocamos toda nuestra confianza en el hombre. Y ahí nos está ratificando con Jeremías que es una maldición que nosotros nos echábamos encima porque no creíamos, porque no entendíamos, porque pacientemente no aprendemos nosotros a depender de un Dios vivo, de un Dios que nos está mirando continuamente. Salmo 11:4 nos dice que Él nos ve, ¿sí? En el Salmo 14, también 14:2 y 33:13, siempre nos está observando. Dios ve tanto al impío como al pío, nos está mirando cuáles son sus obras, si ha creído o no ha creído. Entonces, si colocamos nuestra confianza a través de las cosas hechas, nos vamos nosotros a ganar, son maldiciones. Y Dios quiere es bendecirnos en todo momento y en todo lugar, como lo confirma ahí mismo en el 17:7, donde está la contraparte. Siempre el Señor nos muestra las dos partes que quiere para edificarnos, para fortalecernos, para animarnos, porque Él nos da ese libre albedrío, pero para escoger, porque si Él quisiera a todos los colocar ahí a santos, pues entonces seríamos como autómatas. Él nos recogió, dice el libro de los Romanos, que nos recogió todos en pecado, ¿sí? Para que nadie se ufane de que no lo ha hecho. Todos somos pecadores delante del Señor. El que no peca de una forma, peca de la otra, pero ya no nos deleitamos en el pecado. Ya el Señor nos coloca ese freno para que coloquemos la confianza en Él. Dice el 7, Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Entonces está la parte en la cual nos corresponde a nosotros ahora, es tener toda nuestra confianza en Él, en el que nos hizo, en el que nos formó, el que nos dice que no temas, que no tengas temor, que no tengas miedo, que no tengas angustia, porque las cosas del mundo te traen problemas, te traen angustia, miedo, desesperación, y tú quieres, en un momento dado, quieres hasta suicidarte, porque esa es lo que quiere ¿quién? El adversario, que es lo que está hablando aquí cuando dice que se desvían tras la mentira. Y la mentira ya sabemos que la maneja el adversario, que es mentiroso siempre desde el principio. Siempre quiere matar, robar y destruir. Esa es la misión que él viene a tentarnos continuamente, viene a tentarnos como quiso con el Señor allá en Lucas 4, cuando lo sube a un pináculo y comienza a hacerle toda clase de promesas, a ofrecerle todo lo del mundo, todas las cosas materiales. Le dice allí el mismo adversario: ese es el padre de la mentira, en Juan 8:44, en la cual nosotros también estábamos allá sumidos, estábamos clamando al Dios de la mentira, en Lucas 4, ¿no? Lucas 4 dice el Señor. Tentación de Jesús, en el número 4:3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Y así hoy en día, muchas personas que han colocado toda confianza en el padre de la mentira, quedan allí atrapados, porque la misma palabra nos está enseñando allí, que es un poquito allá, un poquito acá, ¿sí ves? Porque Cristo está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor nos está hablando. Mucha gente y muchos pastores hoy en día cogen un versículo y se quedan con ese versículo, no miran la contraparte. Entonces, Dios nos quiere es que estemos un poquito allá, un poquito acá, que habla Jeremías, Isaías 28, 10, 13, que toda la palabra es un poquito allá, un poquito acá, hasta que vayan y caigan de espaldas. ¿Quién? Pues los demonios. Es con la misma palabra de Dios que ellos van cayendo. Todo argumento que el enemigo viene a colocar, lo viene a colocar siempre es en la carne, ¿sí? Comienzan a hablar cosas en las cuales ni ellos creen. Como por ejemplo, dicen, ¿quién creó a Dios? ¿Sí ve? Si hubiera alguien quien creó a Dios, pues no existiría. Dios es en sí mismo, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y la omega. Entonces, y así cosas por el estilo vemos nosotros que predican una sola parte, mas no van a la otra parte donde Dios está ratificando. Toda la palabra es verdad y ella tiene que cumplirse tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento son figuras que nos muestra el Señor de lo que iba a pasar con la venida de Él, manifestada ya en carne, y la que estamos viviendo hoy nosotros, que estamos ya viviendo, es por la gracia. Ya no somos por las obras que estaban allá en el Antiguo Testamento, sino que estamos bajo la gracia de Dios, que es lo que el Señor quiere. Para tener toda confianza es en Él y no en la de los hombres. Entonces debemos nosotros estar en continua comunión con nuestro Creador, arrepentirnos verdaderamente, con un corazón sincero, contrito y humillado delante de Él, creer en su poder y su inmensa misericordia, para poder ganarnos todas estas bienaventuranzas, ¿sí? El mismo Señor nos muestra en 1.3 de Apocalipsis, donde habla que es bienaventurado, vuelve y nos dice allá, el que oye, el que lee las palabras de esta profecía. Si tú estás oyendo atentamente la palabra, te estás ganando, ¿qué? Una bienaventuranza. Esa es la misericordia de Dios, que Él siempre quiere hacernos bien. Nosotros somos los que somos duros de corazón, porque nos dejamos llevar por las cosas terrenales, por las cosas materiales, y no buscamos y no colocamos la confianza en nuestro Creador. Y el Señor quiere es cuando en cualquier problema, en cualquier dificultad, debemos nosotros es de inclinarnos y clamarle al que lo puede todo, al que todo lo ve, al que todo lo oye, al que todo lo siente. Entonces es la confianza que debemos tener nosotros en nuestro Creador, así como decía el salmista a través de David, que toda esa confianza era colocada al que lo puede todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios en Isaías, estamos en el Salmo 40, el 7 dice, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, ¿de quién está hablando el salmista? Ya está hablando del Señor, que aparece también aquí en Isaías 53. Nosotros para eso es la palabra de Dios, porque nosotros tenemos los pensamientos terrenales, pero no tenemos los pensamientos del Señor. Y los pensamientos del Señor son altos y tenemos que conocerlos, porque para eso es la palabra de Dios. Dios habla de eso a través de la palabra de Dios. El verbo se hace carne, dice el Señor en el Evangelio de San Juan 1. El verbo se hace carne en nosotros. La parte espiritual viene a nuestra parte espiritual para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y lo espiritual de nosotros está en los pensamientos, en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro hombre interior. Esa parte espiritual estaba abandonada. Entonces tuvo que venir Cristo. En el rollo del libro ya se hablaba del Señor y eso se tiene que cumplir. Todo está escrito, escrito está. La profecía es la palabra profética más segura.
Nosotros cuando leemos la palabra de Dios no es la palabra nuestra, es la palabra del Señor y se tiene que cumplir o para bien o para mal. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida. Entonces, si bien hicieres serás enaltecido, le dijo a Caín el Señor. Si mal hicieres, el pecado y la muerte está a la puerta. Entonces nosotros nos inclinamos más por el mal porque nuestro punto negro es el mal. Porque nos apartamos del Señor y nos alejamos del Señor y tuvo que venir Cristo, que es el bien, a vencer el mal. Otra vez Cristo, que es como la figura de Abel, a vencer a Caín, que era el mal. Y ya Cristo venció el mal. Toda esa parte caínesca ya la venció. Pero eso está en el árbol de la vida de la ciencia del bien y del mal. Nosotros tenemos en nuestra mente el árbol de la vida, somos árboles del bien y el mal. Nuestra conciencia está en esas dos partes, ¿ya? Nos movemos en esas dos partes, pero la parte entenebrecida de la maldad nos gana, ¿ya? Porque engañoso es el corazón. Jeremías 17 nos está diciendo, perverso y malo más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pues Dios, el bien, el espíritu. Entonces nuestros pensamientos son terrenales. Y cuando empezamos a venir al Señor, a la palabra de Dios, nos da la luz, nos da el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y ciencia, y empezamos a tener el entendimiento para conocer el verdadero Dios y la vida eterna. Ya no somos engañados por cosas vanas, por cosas que se ven, por cosas hechas. Más bien vamos a conocer el que hizo todas las cosas. Entonces dice la palabra de Dios aquí en Isaías 50, en Isaías dice aquí, entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Vamos a ver, Isaías 53, del 3, vamos a ver unos versículos. Despreciado, Isaías 53, todavía estamos en Isaías, el profeta Isaías está anunciando la venida del Señor, lo que estaba diciendo el salmista. En David ya estaba anunciando la venida del Señor, y vuelve y la confirma Isaías 2 veces. Es palabra del Señor, decía, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Varón de dolores, ya, fue un varón de dolores por el pecado, un varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentó todo lo malo. El Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, se despojó de su naturaleza divina y vino en forma de nosotros, en forma de siervo, de carne, de hombre. Y experimentó todo eso. Vamos a ver para qué. Experimentó en quebranto y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Porque veíamos la parte débil de él, no veíamos la parte de Dios. Él nos iba a regalar la parte de Dios al crucificar la parte débil. Entonces fue como cuando vino el Señor, como todo el mundo como pobrecito. No, pobrecito no. Pobrecito nosotros que no teníamos el Espíritu Santo y nos iban a hacer igual lo que le iban a hacer. Porque el Señor nos dijo en Lucas 23, si al árbol verde le hacen todo esto, ¿qué no le harán al seco que éramos nosotros? Pues nos iban a pisotear y a destruir. Si no hubiera venido Cristo, el enemigo nos hubiera lanza en ristre, ya, pisoteado y todo. Pero gracias a la venida del Señor, venció el pecado y la muerte para darnos su Santo Espíritu. Ningún pobrecito vino en forma de debilidad, siendo rico se hizo pobre y se despojó de su naturaleza divina. Filipenses 2, se despojó de esa naturaleza divina para venir a nosotros que éramos humanos débiles y completamente en tinieblas, entenebrecidos, y vino la luz al mundo para todo aquel que en él crea, porque de todo no es la fe, no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque un día nos vamos a presentarnos delante del Señor, y porque hay resurrección, todos resucitamos, tenemos una resurrección que Cristo nos dio el ejemplo. Él resucitó entre los muertos para que nosotros también resucitemos un día, pero tenemos que ir con la parte de Él, con la parte espiritual, venciendo el mal. ¿Cómo lo vencemos? Con la parte espiritual, que es el bien, que es Cristo, que es la palabra. Entonces dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo lo que le sucedió a Cristo, un guiñapo, destrozado completamente, la carne, el cuerpo, el pecado fue destrozado. Cristo vino y mató el pecado para darnos vida otra vez de nuevo, y para nosotros poder no ser pisoteados por las tinieblas y por las fuerzas del mal. Él venció el mal,
muriendo en la cruz, nos redimió de todas esas maldiciones. Maldito todo aquel que es colgado en madero, Gálatas 3. El Señor cumplió por nosotros, porque los que íbamos a ser colgados éramos nosotros, como Barrabás. Pero Dios se interpuso a través de Cristo, y la cruz de la mitad era para Barrabás, que éramos nosotros, y el Señor tuvo misericordia y murió por Barrabás. Murió por nosotros, que éramos delincuentes, estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él vino y nos dio vida al morir el pecado, y nos dio el Espíritu Santo para que nosotros venzamos el pecado y seamos árboles verdes, para que ya no nos hagan lo que le hicieron al Señor. Dice, azotado y herido, Dios abatido. El 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lo molieron, lo destruyeron completamente, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No había otra forma de nosotros ser redimidos a través de la sangre de Cristo, que nos limpió de esas horas de muerte. Tuvo que hacerse Él maldito por nosotros, ¿ya? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos, no había ni uno que buscara a Dios. Todos somos descarriados como ovejas, no hay uno que busque a Dios. Todos nos descarriamos como ovejas. Una oveja era, en cualquier momento, una oveja lo más débil que hay. Lo más débil que hay como animales es una oveja. No sabe ni para dónde va a pegar, quieta, le hacen y le deshacen. Así le hicieron al Señor. Cada cual se apartó por su camino, ¿ya? Nos descarriamos y nos apartamos por su camino, ¿ya? Todos teníamos un camino completamente de muerte. No teníamos el camino de la vida. Éramos como ovejas llevadas al matadero. Mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Todos esos padecimientos, esos sufrimientos, esa maldición cayó sobre el Señor por nosotros, para que nosotros lo repudiemos, para que nosotros lo rechacemos. Si está escrito en el Salmo 2, la ira del Padre, todo lo que le hicieron al Señor, nos lo van a hacer a nosotros si no tenemos a Cristo. La ira del Padre no está sobre el que tiene al Hijo. Por eso tenemos que venir al Señor, para no ser destruidos, porque nosotros, el Señor hizo toda la obra redentora en la cruz por nosotros, que nos está diciendo el salmista, que estaba en transgresión y estaba en pecado, y estaba angustiado, y estaba en esa parte por el pecado, en dolores, en angustias, en aflicción, molido por nuestros pecados. Todo eso se lo hicieron al Señor por nosotros, para que nosotros volvamos al Señor. Nosotros tenemos que arrepentirnos, porque si no nos arrepentimos, el Señor, y no tenemos la memoria de Dios, el chip de Dios, que es la semilla, que es la simiente de Cristo en nuestro corazón, que es la palabra, que es el Señor, que es el Espíritu Santo de Dios. El Señor nos va a decir en Mateo 7, no os conozco, hacedores de maldad, porque no nos limpiamos con la sangre de su Hijo amado Cristo Jesús. No fuimos redimidos. Nosotros no podemos morir en tinieblas. Nosotros tenemos que morir en Cristo, para que podamos volver al Padre un día, porque esta parte terrenal y esta parte débil, joven fui envejecido, a través del tiempo se va debilitando más, ya, debido a la edad, pero nuestro hombre interior, nuestro espíritu de nuestra mente tiene que ser renovado día a día. Renueva, el renuevo es Cristo, Él es el renuevo, Él es el renuevo. Si nosotros tenemos a Cristo, vamos a ser renovados, vamos a tener luz, nuestra casa va a tener luz, vamos a tener misericordia, vamos a alcanzar misericordia, vamos a tener quien nos defienda. El ángel del Señor está, dice el Señor, nos está diciendo, el ángel del Señor está al lado de los que tienen esa parte espiritual. El que habita bajo el poder de Dios, Él nos guardará del lazo del cazador, Salmo 91. Pestes destructoras que están viniendo este último tiempo, todas esas cosas que están viniendo de las plagas, ya, todo eso que está por llegar otra vez, que es esa plaga de la viruela del mono, eso va a llegar también, y otras más. Él nos guardará de plagas, de pestilencias que andan en la oscuridad, de inmundicia, de todas las fuerzas cainescas malas, de hombres perversos y malos nos libra el Señor, porque de todo no es la fe.
de todo no es Cristo. La fe es Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que venció lo oprobio, nos está diciendo el Señor hoy en Isaías 53, y el salmista, ya David hablaba de esa parte terrenal en el cual Cristo iba a venir a pagar por nosotros nuestros pecados y nuestras transgresiones y a darnos la salida para salir del pecado y la muerte. Solamente en Cristo podemos ser salvos de la ira venidera y este presente siglo malo que se está viniendo en este último tiempo, donde lo que está escrito se cumple, porque la palabra de Dios se cumple para bien o para mal. Yo pongo Deuteronomio 30, delante de ti pongo la vida y la muerte, el bien y el mal, escoge la vida. Y si nosotros escogemos a Cristo, vamos a tener protección. El que habita, que sea habitante de los pensamientos de Dios en su corazón, en su mente, en su espíritu, el enemigo no tiene cabida ahí, y el enemigo no puede venir a hacernos daño, porque tenemos la simiente de Cristo Jesús. Él nos guardará el lazo del cazador, de pestes destructora, pestilencia que anda en oscuridad, todas las fuerzas del mal, pestilencia que anda en oscuridad, saetas que huele de día, cualquier mortandad que en el día destruya, algo que venga de repente, un terremoto, un navaleo. Dios nos guarda con muro y contramuro, porque tenemos el ángel del Señor que acampa alrededor de los que le temen y nos defiende de todo mal. Nos está diciendo el salmista hoy, oración, a través de David. Amén. Amén. Gloria a Dios. Oración. Gracias, Señor Jesús. te damos por esa redención, ese Dios viviente cuya presencia estamos, que es un espíritu vivo, vivificante, purísimo, Señor. Santo es el Señor, santo, santo, digno de ser alabado. Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque tú eres nuestro guardador. Tú eres el que nos redimiste y limpiaste nuestra alma de obras de muerte para darnos tu ley en el espíritu de la mente. Ese es el nuevo pacto que debe haber. En nosotros no va a haber nada externo, ninguna figura externa debe haber ya afuera, sino en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón, tus mandamientos, tus estatutos, tus preceptos, todo lo que tú nos has dado, Señor. Tú nos das la oportunidad, Padre Santo, de alimentarnos y fortalecernos en esa parte espiritual cuando venimos a la palabra del Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos has anunciado el reino de los cielos que se ha acercado a cada corazón, a cada casa que abre su corazón. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Que la fe, que es Cristo, venga a todas esas casas que han abierto su corazón en este día y los redima, Señor, de toda maldición, porque en Cristo dice el fin de la ley, el fin del pecado, el fin de la muerte, es Cristo, que es la vida, y resucitó, siendo rico se hizo pobre para que nosotros recibiéramos la vida en abundancia y la vida eterna. En Cristo Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Buenas noches. Noches.